Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar al canal. 28 de noviembre del 2020. Estaba por acabar el año, recién se había lanzado Annie en Skull Hills Mobile tras pequeños teasers que daban a una cuenta regresiva para el anuncio del personaje. Al tener el año nuevo cerca y con ello mucho más contenido nuevo para el juego, se creó una encuesta para saber qué queríamos nosotros para el contenido del juego, y no me refiero a las encuestas con recompensas que nos tienen acostumbrados los desarrolladores. Me refiero a una encuesta hecha por un jugador recurrente de los foros de Skull Hills Mobile. Con el motivo de saber qué quisiéramos nosotros como contenido en el juego para el 2021. Tal encuesta llegó a la cantidad de 106 votantes, una cantidad considerable para solo estar publicado en el foro del juego. Tanto fue el feedback que se recibió de esta publicación que incluso los desarrolladores comentaron que empezarían a crear esas encuestas que todos conocemos actualmente. Además que muchos creadores de contenido de habla inglesa aportaron hacia esto. Los más votado por la encuesta fue lo siguiente: el reestructurar modos de juego ya existentes como los eventos diarios o las peleas premiadas, agregar mejoras de calidad de vida, expansión del modo historia y el añadir algún nuevo modo de juego. Conforme el tiempo estas peticiones se fueron cumpliendo, al llegar nuevas actualizaciones al juego, cambiaron el sistema de los eventos diarios y peleas premiadas, agregaron los arsenales y las reliquias destacadas, e hicieron pequeños ajustes hacia brechas, además claro está que se añadieron dos nuevos personajes, siendo Umbrella y Black Dahlia, además de más contenido para mejorar la calidad de vida al juego. Actualmente aún hay urgencias de los jugadores, por lo que antes de que se anuncie el roadmap para 2023, consulte con mis seguidores, miembros del canal y otros creadores de contenido sobre qué les gustaría que añadiesen o arreglen del juego, con tal de que este mejore. Y no solo hablando de móvil, sino también de su versión de sobremesa, Second Encore. Sin más por añadir, arrancamos. Skullgirls Second Encore ha cumplido 10 años, y Skullgirls Mobile 5 años. En la industria de los videojuegos es un milagro si un juego sigue recibiendo soporte después del primer año, pero los desarrolladores de Skullgirls han sido muy dedicados a la comunidad y a su producto, que después de tantos años seguimos recibiendo contenido. Comprendamos que Hidden Battle y Future Club no son estudios como Sony Santa Mónica y sus numerosos empleados, o Epic Games con Fortnite y su dinero infinito, así que estas actualizaciones no son muy grandes o salen muy rápidas. Así que después de tanto tiempo, uno va pensando en cosas que podrían hacer de estos juegos mejor, o por lo menos mejorar la experiencia, claro, con paciencia. Así que estas son algunas cosas que quisiera ver en el futuro con Skullgirls Second Encore y Mobile. Empecemos con Skullgirls Second Encore. Mi deseo más grande es la introducción de un sistema de ranking. Por muchos años jugadores nuevos o veteranos no logran usar apropiadamente el modo de Quick Play porque este solo busca darte peleas con la mejor conexión, y no una experiencia balanceada. Por lo tanto, el modo online definitivo termina siendo lobbies, y jugando con amigos o conocidos. Un sistema de ranking ayudaría a tener peleas más competitivas y justas, además de ayudar a descubrir más jugadores de tu nivel y poder interactuar con ellos. También un sistema de gremios o clanes. Injustice 2 ha sido muestra de que un sistema de gremios o clanes es posible en juegos de pelea, con la posibilidad de hacer grupos y poder disfrutar de modos PvE con amigos. Por último, le diría a Hidden Battle o a Future Club, una vez que termine la producción del Season Pass 1, ¿qué tal si relanzan el juego con el nombre de Skullgirls Final Encore? Así tenemos un paquete completo con todo el contenido extra y podemos, si se puede, añadir crossplay para jugar con otras plataformas, ya sea tu Nintendo Switch, ya sea tu PlayStation, Xbox, que todos puedan jugar online juntos. Claro, sé que eso sale un poco costoso, así que eso entiendo si no es tan posible, pero está en la lista de cosas que me gustaría ver. Ahora, vamos con Mobile. Después de estar jugando Street Fighter Duel, tómenlo como si Drex estuviese estudiando la competencia. Hay muchas cosas que quisiera ver en Skullgirls Mobile si pudiéramos simplemente copiar lo que hace la competencia. Así que, lo principal, copien el sistema de gremios. Es bien simple lo que ocurre en el sistema de gremios de Street Fighter Duel. Puedes unirte con amigos o interesados en un grupo, acumulamos puntos tras cumplir peleas específicas, podemos luchar en conjunto para vencer a un super jefe, Marie, y podemos ganar recompensas por el trabajo en equipo. Es lo mínimo que quisiera ver en Skullgirls Mobile. Lo mínimo, o sea, ya la competencia y muchos otros juegos ya tienen este tipo de sistemas. Si simplemente pudiéramos copiar lo que ya existe en el mercado e integrarlo aquí, entonces ya tendríamos este modo desde hace mucho tiempo. Lo otro sería modos que justifiquen tener varios peleadores mejorados. También en Street Fighter Duel tienes algo similar a lo que es el sistema de brechas, que es el modo de Super Showdown,
solo que aquí es un modo un poco más breve, ya que lo que te pide es tener tus 9 mejores peleadores se enfrentan a los mejores 9 defensores de tu oponente, y viceversa. Así entonces, si pudiéramos hacer que el modo de brecha fuese un poco más rápido, un poco más acelerado, entonces se vería un poco más interesante de jugar. Así no estar en múltiples peleas, sino aquí están tus mejores 9 atacantes contra los mejores 9 defensores. Y entonces ahí, mis 9 mejores defensores contra tus 9 mejores atacantes. ¿Funcionaría? De nuevo, es simplemente encontrar más formas de jugar el juego, añadir más modos. No importa si estos modos de juego se sienten similares a otros, siempre y cuando podamos recompensar al jugador y hacer que sigan jugando el juego, entonces eso mantiene la experiencia fresca. No es tanto de que obligarlos a estar jugando constantemente peleas premiadas o únicamente batallas las brechas como tus 2 modos que vas a estar jugando para farmear puntos y recursos, sino variar las cosas para saber que en cada modo tú puedes jugar y por lo menos obtener algo, además de darle validación a colecciones grandes. Si tienes una colección grande de atacantes y defensores, aquí hay modos que te benefician en tener esas colecciones tan amplias. Pero sí, esas serían un par de cosas que me gustaría ver. Bueno, yo cubriendo un poco lo que se refiere a mobile, sobre todo lo que me gustaría ver actualizado para siguientes patches, sería una mejora para los catalizadores. Es uno de los elementos que muy poco se ha tocado, realmente solo recibimos como 1 o 2 por cada salida de personaje y poco más. Prácticamente están sin tocar desde que salieron junto a las brechas. No junto a las brechas exactamente, pero más o menos. Desde entonces la gran mayoría han quedado bastante igual a su estado original. Y algunos que otros como Armor Rating y Fetal Resistance sí que han recibido parches, pero solo porque era necesario, no necesariamente porque fueran malos. Al contrario, eran muy buenos y tenían que reducirlos un poco. Ya con suerte a lo mejor acabamos viendo algo como Mark for Deletion, que acaba siendo meta, con suerte. Pero por otro lado también me gustaría ver actualización de variantes viejas como Armed Forces o Ultraviolent, ya que estas, si no eran necesariamente meta, por lo menos solían hacer algo notable, y ahora se quedan muy cortas. Por ejemplo, Ultraviolent me quedaría bastante bien el Dead Eye que Black Dahlia introdujo, eso por una parte. Y luego lo que se refiere a actualizar variantes, también se refiere a hacerle nerfs a alguna que otra. Model Leader es el ejemplo más popular y lo comprendo, pero también llegamos a un punto que nos hemos adaptado a cómo combatir contra ella. Todavía cuesta un poco de adaptarse a lo que se refiere a un Holy Host, la cual es la más reciente y francamente no tiene ningún fallo de por sí. Es de las pocas variantes que la llamaría perfecta en todos los aspectos, así que realmente necesita un nerf, a poder ser lo más antes posible. Después estaría mejorar un poco los premios en eventos. Recientemente hemos visto que han quitado a las variantes elementales y sigo sin comprender por qué. No le veo el sentido, porque retirar una serie de variantes que se conocen que son muy difíciles de obtener y podrían generar dinero de por sí realmente, ¿no? Hay gente que quiere estas paletas para poder completar colección o simplemente porque les gusta dicha paleta. Yo sí, eso gastaría dinero en la Idle Thread, pero bueno, eso es cosa aparte. Eso por un lado, y por otro, quizá, si no exactamente incluir premios de por medio, reducir un poco la cantidad de puntos necesarias para obtener las últimas reliquias. El pasar de 50 millones a 100 millones y luego 150 se hace bastante pesado. Finalmente, para alguna cosa que otra extra, supongo que las alianzas o guilds, como se quiera llamar, pues estaría bien poder verlo este año y no esperarnos hasta 2024. Llevamos ya mucho tiempo que se categorizan que vendrán pronto y todavía no han llegado y no sé, a lo mejor acaba siendo un modo de juego interesante, a lo mejor no, pero de todos modos a ver si conseguimos ver lo más mínimo de esto. Hey everyone, so I'm recording this for River's YouTube channel where this is a community video and I'm supposed to say something that I would like to be fixed, changed, or added to the game. Well, first of all, we've got a lot of new characters that appeared over the past year. Black Dahlia and Umbrella were great additions to varying degrees. Marie, we know, is coming next. I would like to see more characters such as Ladok, for example, and Fang. Really excited for those two. I hope I pronounced them correctly, but I also want some love for the older characters. Things like Big Bang, for example, is one that is severely outdated and really needs some help. More balance changes, things like that on like old variants as well. I'm hoping some of them will come very soon.
and I hope this becomes like a very common thing to go through. And game modes, I'm quite content with what we have right now, but I would like to have a new endgame mode that is not Rift, so people who may not be more competitively inclined could still enjoy it and make use of their wide diversity of roster. Rift itself, I'm not going to talk too much about it because I don't play Rift as much anymore, but I do like it when things become viable in Rift. And the meta has been kind of the same over the past few year or so, and so I would like some changes to the Catalyst. I think Catalyst makes a huge changes to the Rift meta, and there's a lot of them that are severely undertuned or underutilized and could use some changes. So that is my biggest two wish list. Character revamps for like older characters, new characters that are hopefully still coming soon, and then reworks on like existing Catalyst, and a new game mode as well. Va a ser poco lo que tengo que decir, porque en algunas todavía tengo duda de si realmente son importantes. El balance versus. Hay cosas ahí que necesitan ser balanceadas. Algo que decía una amiga era bufear la vida de los peleadores para resistir el abuso de jugadores con ciertos combos, porque en general son molestos por lo jodido que es el si te golpean pierdes. Hay más cosas que se pueden agregar, pero solo ella sabe hablar bien de esto porque ella es la que sabe de lo que habla. Comprendo lo que dice, pero no creo que pueda plasmar con exactitud lo que ella trata de decir. No se trata de falta de habilidad, solo que hay cosas de las que se pueden abusar y no hay nada que puedas hacer al respecto, porque incluso tratar de defenderse termina en un castigo mucho peor. Huésped impía, me comentaste algo acerca del problema con brechas, y realmente no hay uno más allá de hackers y que las bases son un copia y pega. Pero no hay algo que se pueda hacer con la base por el meta del juego. Pero la variante Huésped es la hipocresía de los que se quejaban de la poca originalidad. Huésped puede quitarte 300 o 400 puntos por simplemente existir. Lo escuchaste bien, existir. Me pasó con la base de alguien, llevaba 9500 y cacho antes del nodo jefe, y eso es ya victoria segura. Y cuando acabé la pelea salí con 14.600 de los 14.800 con los que debía haber salido, o incluso 14.900 si salió perfecto. Que una variante por existir te haga perder o incluso bajar puntos porque sí es muy roto, comparado a lo que implica enfrentar una base copia y pega, eso sumado a ciertas sinergias que tienes que afrontar y no haya siquiera una forma de recuperar vida, porque simplemente Huésped existe. Es muy roto. Hay gente que te va a decir, yo he enfrentado a peores, pero curiosamente ni los topan en brechas y no son nada más que un chico que salió del caño a hablar por hablar. Han propuesto ideas de borrar la maldición y solo dejar el maleficio, al mismo tiempo que reducir la duración porque 20 segundos es muchísimo. Si con incompleta 15 segundos se les hacía roto para un bronce, ahora imagínate que una variante por existir puede quitarte 400 puntos de brecha. Ya sé que alianzas son un mito, pero quisiera que ya las metieran, lleva mucho tiempo ya. Solo espero que cuando las metan no sea como el centro social, solo para ver a quién tienes y mandar regalito. Se supone que el centro social debería tener más formas de interactuar, pero pues es lo que hay. Que las alianzas se vea un nuevo modo de juego y otras formas de interacción, o una nueva mecánica, qué sé yo. Pero que sea algo nuevo, que sea algo que se vea que sí le metieron ganas. Que en entrenamiento se te permita practicar tanto en modo versus, pelea premiada, brechas, porque muchas veces el modo de entrenamiento no refleja con exactitud una pelea de pelea premiada, brechas o versus. Tener los límites que cada modo te permite y modificar las estadísticas de las variantes. Tener a tu disponibilidad todas las variantes en ese modo para que se te permita practicar con libertad. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, cuando digo tener todas las variantes para que puedas practicar libremente, me refiero a tener las variantes para usarlas a favor de la inteligencia artificial, no para que tú las uses, para que la inteligencia artificial las use. Las modificaciones de estadísticas ya tendrá que ver con el modificador, las estadísticas base y extras por separado. Puede que tampoco vaya a reflejar una realidad, pero al menos puedes hacerte la idea de lo difícil que puede ser un nodo y ver en qué puedes mejorar. Hay muchas cosas que nos han prometido a lo largo de los años y muchas de estas aún no han llegado. Para empezar y tratando de ser lo más realista posible, me encantaría que nos dieran un ticket más. Los eventos diarios y su cambio hicieron que ya no puedas farmear canopias y jugar al menos una holomesa para
ayudar a subir a tus personajes más bajos, haciendo que pues, algunas personas consideren que pues, ya la holomesa no vale tanto o prefieren hacer el modo historia de Peacock en su origen de maestro para sacar más cosas. Creo que un ticketcito más nos echaría la mano para que entonces podamos hacer nuestros farmeos de canopias sin dejar tan de lado la experiencia o incluso experimentos malditos, que creo que hay gente que ya ni lo toca. También, una de las cosas que me encantaría ver son nuevos modos de juego. Entiendo que Hidden Variable estaba ocupado cargando con Second Encore. Si al final ellos fueron obligados a cargar con él o si ellos ofrecieron, ese es un tema aparte. Pero ya es momento de darle algo más a móvil. Honestamente, entre Prizefight y Brechas, pues uno termina cansándose. Más cuando te encuentras con que Brechas está lleno de combinaciones de catalizadores bien locas. Que pues, para los jugadores no tan pro es complicado de lidiar. Y por otro lado, Prizefight es prácticamente peleo, pierdo mi racha, peleo, pierdo mi racha. Entonces, a pesar de que son buenas recompensas las que nos dan, un nuevo modo de juego, la Torre del Dolor, como llevo creo que ya un año diciendo, o alguna otra cosa que, no sé, involucre actividades en equipo y demás, estaría bastante padre. Ahí escucharán a Taro gritando: hola Taro, ¿cómo estás? Ven, juega con el cable. Otra cosa que creo sería necesaria es que ya las alianzas y todas las cosas que dicen que vienen con alianzas empiecen a aparecer. Sé bien que meter alianzas ha sido uno de los grandes sueños de Hidden Variable desde 2018, pero pues ya nos hicieron la encuesta, ya tienen una noción de lo que quieren meter ahora sí, entonces pues ya es momento de agregarlo. Junto con las alianzas tendríamos raid bosses, eventos cooperativos, misioncitas de atrapa a la teonita, alguna tontería por el estilo que nos daría más chances de tener algo que jugar. Otra cosa, Versus necesita recompensas. Entiendo que pues, es un modo de juego que se desarrolló pues ahí para que se sintiera un juego más completo, ¿no? Pero diciendo que eres un RPG de peleas, no me puedes decir que tu modo Versus no tiene recompensas, que se pretende que juguemos nuestros eventos Versus o nuestras peleas de Versus sin ninguna manera de sentirnos glorificados y con algo que nos haga decir, uy, sí vale la pena jugar este modo de juego. Ahora que incluso puedes pasarte las misiones diarias sin haber tocado Versus, pues ya ni siquiera para 10 teonitas tiene caso, entonces ahí ya no queda ningún propósito para ese modo de juego. Y también algo que estaría espectacular, que ya empiece a tocar el terreno de lo fantasioso, es tener la oportunidad de espectar peleas. Algo que limita mucho a la comunidad de Skullgirls Marble, a diferencia de Second Encore, es que no tienes manera alguna de ver peleas de otros jugadores. Digamos, si 6648 se está agarrando a mangazos con Kevin Pepino o con Angeluso, pues nosotros nos quedamos nada más así con la idea de, chido, güey, se quedó peleando con él. Pero no tenemos manera de verlo, no tenemos manera de hacer esto, y eso ayudaría un montón a la comunidad de móvil para que tengamos como torneos de Skullgirls Marble. Que también pues, habrá desconexiones y demás, pero hey, al menos podemos intentar hacer un torneo porque está el modo espectador. Algo que también se podrá añadir a temas de defensas, porque a pesar de que los hackers en algunos casos son obvios, pues hay otros que no lo son tanto. Entonces, como uno no puede ver cómo han camuflado su cuenta, como se han llenado de cosas super mega rotas, pero aún así siguen usando hacks porque pues, por algún motivo no quieren aprender a jugar, creo yo que poder espectar la pelea de la defensa replicando por IA lo que ocurrió en ese momento estaría súper bien, porque entonces podrías ver cómo diablos pues la IA se queda con cara de demonios, viejo. ¿Cómo hago esto si el muchacho está usando hacks o está usando aquello? Es algo que en verdad me encantaría que se añadiera para tener una oportunidad de poder identificar más fácilmente a hackers o jugadores talentosos, que ya saben que hay señoritos que dicen, ¿sabes qué? Yo me echo esta pelea con bronce, eso saco a bemol y a las 2 peacocks de bronce, ¿y qué crees? Me reviento esto en racha de 50. Porque sí está canijo, al menos para alguien que no pertenece tan profundamente a la comunidad de brechas, sí es difícil averiguar quién es tramposillo y quién no. Y ya por último me gustaría decir que uno de los añadidos que considero ya necesarios y que espero que lleguen en la siguiente actualización es la holomesa de canopias.
Lo que ocurrió con los eventos diarios hizo que el farmeo estuviera bastante limitado. Antes podías llegar a sacar hasta 5 millones de canopias, hoy en día sacas hasta 3. A pesar de que hice un video comentándolo, parece que hay mucha gente que no lo sabe. Pero cuando se hizo este cambio, el propio Mighty Zug vino a decir que en algún momento pretendían meter algo similar a la Holomesa, pero dedicado a canopias. Entonces, sabiendo que ya existe el diseño de Holomesa y pues, existe prácticamente su codificación, tal vez estoy hablando de forma muy simplona, pero pues nada más tiene que cambiar la recompensa que te dan. Entonces, sabiendo eso, puedes tener la oportunidad de sacar un montón de oro, sustituir el oro que se perdió al momento de meter los tickets, y ahora sí ya podríamos volver a tener nuestras guías de ¡ay! ¿Cuántas canopias puedes sacar? La gente podría tener acceso a recursos más fáciles, y sobre todo, no habría este vacío en la economía de Skullgirls que los propios desarrolladores y el propio líder de líderes reconoce en una de las notas de parche. Así que espero que esta información sea amigable para todos y a ver qué otra cosa sugieren acá nuestros compañeritos. Mejorar la organización del menú de entrenamiento. El menú de entrenamiento de Skullgirl tiene una buena variedad de opciones para modificar y entrenar a gusto, pero siento que está mal organizado, y para gente que no juega tanto o que es nueva en este juego tiende a ser un poco confuso. Podrían poner submenús dentro de las opciones de práctica, y la posibilidad de poder configurar otros botones como grabar y reproducir. Un ejemplo claro de cómo debe ser organizado un menú es el que usa Guilty Gear Strive. Añadir más información a la lista de comando. La lista de comando solo nos indica el nombre del movimiento y cómo se ejecuta, pero podría indicarnos algunas propiedades de los movimientos. Esto ayudaría enormemente a los nuevos jugadores y a los que les da flojera buscar en internet. Agregar pruebas más complicadas para cada personaje. Para ser uno de los juegos más difíciles de dominar, tiene muy pocas pruebas por personaje. Son muy fáciles de completar y no ayudan mucho a los nuevos jugadores a la hora de probar nuevos personajes. Me gustaría que agregaran pruebas más complicadas enseñando combos más efectivos o resets que pueden ser usados en una pelea real. Añadir partidas online acorde al nivel de cada jugador. La única manera de encontrar partidas con gente random es entrar en las partidas de encuentro rápido. Y acá te puede tocar con alguien que lleva jugando 2 días o te puede tocar con algún desquiciado que lleva jugando desde que Skullgirls fue lanzado. Sería bueno implementar algún modo de búsqueda por nivel, así podríamos encontrar partidas con gente de nuestro nivel y que no nos haga pelear con jugadores con 10 años de experiencia. Y la última y no menos importante, quitar a Peacock del juego. So a few things I like to see upgraded on the next patch if able is the tutorial system. I think the tutorial system that was introduced back in 2013-2012 was a good start, and at the time a very good tool for a lot of players starting out to learn about the game. But since then, modern games have taken that idea and went forward with a much better aspect and prospect. I would like to see it modernized, like to see like a video showing the combo in tutorial mode and then doing it yourself. I would like to see some sort of ability where you can input custom combos a la Them's Fighting Herds into the game, so people can not only check out and download the latest combos for, say, Cerebella, but also now practice them in tutorial mode to enable them to get better at landing a certain combo in the game. And the other thing I like to add is like the crossplay idea would be a great thing to have too as well. I think that having crossplay in all the current consoles right now would be the final piece in making this game complete outside of making the Skullgirls 2. And one last thing, if able, put in some sort of integration to play Skullgirls.gg into the game so people can know about the competitive scene on a weekly basis, as well as know other scenes around the world as having competitive scenes in their various discords and whatnot. But that's just me. Pienso que el doblaje de voz lo es todo al momento de conceptualizar las emociones y la personalidad que puede expresar un personaje, ya que dependiendo de su voz, si es una voz muy grave, es aguda, es chillona, da esa carisma que la mayoría de veces puede atrapar a las personas y el poder identificarnos con nuestros personajes favoritos. Mi punto es que, en de ser posible, a mí me gustaría ver un doblaje de voces al español, tanto en Skullgirls como el Second Encore y el mobile. No sé, se me hace parte como de que las historias sean más entretenidas, dar la posibilidad de que los personajes tengan más libertad de expresarse, o al menos de que nosotros tengamos esa posibilidad de poder entender, del poder saber cómo se sienten, no sé. Quien me gustaría ver el doblaje serían de Valentine y de Peacock, que son dos de mis personajes favoritos.
y siempre he tenido ese deseo de ver cómo son sus voces en español. Las voces en inglés y en japonés no están nada mal, pero siento que un doblaje en español no quedaría nada mal. Así podemos lograr atrapar más al público. No sé, es algo complicado de lograr, pero para mí sería una excelente idea. Hablando para la versión móvil, el primer cambio que me gustaría agregar es que para el modo versus se pueden crear salas o se pueden crear match para que uno pueda observar y visualizar, y tal vez así podría empezar a hacer torneos. Aparte de un modo clasificatorio competitivo para así dar un mayor esfuerzo para así poder dar un mayor motivo para jugar versus, que no sea hacer una misión diaria que casi nadie hace. Otra cosa sería una nueva variante para Filia, ya que la pobre es la única que no ha recibido una nueva variante desde hace mucho tiempo. Al igual que Umbrella, que a ella todavía le falta un oro. Y yendo a mi tercer punto sería un rework a todas las variantes de Umbrella, porque la pobre ha quedado muy abajo. De no ser por Death Wish, ninguna Umbrella sería buena. Y en cuanto a Second Encore, realmente no tengo ningún problema. Casi todo el juego está bien hecho, está perfecto. Lo único que sería así en el modo de entrenamiento sería que agreguen la opción de espejo que está en casi cualquier juego actualmente, juego de pelea actualmente. Eso sería todo. Lo que me gustaría que agregaran a Skull Girls Mobile sería el introducir la información de alianza de perfil. Tiene demasiado tiempo sin ser implementado. El poder tener la capacidad de cambiar de color de fondo, temática, marcos para el avatar y clasificación de brecha, dando así mayor personalización a cada uno de los perfiles. También me gustaría que se pudieran filtrar las variantes de nuestra colección por otras categorías aparte de mejores luchadores. Otras opciones podrían ser luchadores favoritos, más usados, y demás. También hace falta una mejora en el modo entrenamiento, poder hacer que los CPUs, en vez de tener una cierta cantidad de vida debería ser infinita, agregar opciones de batalla, por ejemplo, elegir las variantes del equipo rival y entre otras cosas. Me gustaría que arreglaran esa parte de la conexión en el modo versus, pero también una forma de interacción más allá de los regalos con tus amigos, ya sea como un chat o formas incluso de poder intercambiar algunos recursos, sean canopias o incluso puntos de personaje. Y también una opción que podrías cambiar como en el Second Encore del 3D al 2D, ya que a veces en algunos celulares, y en mi caso a veces se me llega a trabar muy feo por la calidad del juego. Pienso que esas opciones podrían ayudar un poco más al juego, incluso una interacción más entre amigos que con las personas random que encuentras en el chat global. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Quisiera agradecer a todos los que participaron y aportaron hacia el video. Espero poder realizar más de estas dinámicas con los miembros del canal. En fin, nos vemos en el siguiente video.